Retórica. En esta materia trabajamos la comunicación, es nuestro gran objeto de estudio, y en particular estudiamos la comunicación en el ámbito académico. Producción de textos está orientada a que ustedes desarrollen autonomía en el análisis, la comprensión y la producción de textos en relación con distintas prácticas de la carrera de grado que eligieron y también de la posterior tarea profesional en la que se desempeñen. Dijimos además que estamos trabajando en torno no solo a la formación, sino invitándolos a formar parte de distintas actividades de extensión y de investigación que de algún modo constituyan las tres áreas fundamentales de la educación universitaria en nuestro país. En las tres áreas que forman de algún modo la estructura de inicio de esta educación universitaria, nosotros trabajamos con la comunicación, que entendemos es un fenómeno complejo que puede ser abordado desde distintas teorías con distintos enfoques que nos permitan conocer los distintos elementos y las reglas que las constituyen. En particular, de qué modo funciona la comunicación en un ámbito particular como es el ámbito académico, que es una esfera de la praxis, un contexto enunciativo específico, ritualizado, cuyas reglas es importante conocer para lograr, como dijimos, autonomía, adecuación e ir capitalizándonos en el uso. Más allá de las pequeñas resistencias, como hemos explicado en otros encuentros, que nos permitan seguir expresando nuestra identidad. Siempre cuando nos expresemos en el lenguaje académico, manteniendo distancia respecto del objeto que elegimos estudiar y siempre al margen, siempre lejanas, las expresiones de opinión, de creencias y de prejuicios, ¿sí? Más que nada porque no suman a la construcción del campo epistémico, que es lo que se pretende con el conocimiento científico, lo que nosotros buscamos enriquecer desde esta Facultad de Artes. Ahora bien, cuando estudiamos las distintas dimensiones de la comunicación, podemos considerar, por un lado, la dimensión de lo temático, por otro, la dimensión retórica y la dimensión enunciativa. Esto es, cada vez que analizamos un texto, podemos considerar cuál es el contenido de ese texto y también de qué modo ese contenido se expresa y en función de qué objetivos, en función de qué intereses lo hace. ¿Se entiende? Cada vez que abordamos un texto, cada vez que lo analizamos, podemos considerar la dimensión temática, retórica y enunciativa. La dimensión temática alude al qué es lo que se trabaja en un texto particular, la retórica al cómo, ¿sí? Y la enunciativa a quién está dirigido, con qué objetivo se produce, cuál es la interacción que va a producir en un determinado auditorio, ¿sí? O, si quieren ustedes, cuáles son las condiciones de producción, de diseño de discurso y de redistribución, si seguimos la teoría de Kressman-Lorgan. En cuanto a la dimensión temática, es importante conocer que de acuerdo con la pertenencia a cada género, vamos a tener unas variantes que van a incidir en las condiciones de previsibilidad, tanto en la producción como en la recepción de ese género en particular. Esto es, de qué va a tratar, ¿sí? O cuál va a ser el eje en el cual se va a articular un género distinto de otro. Por ejemplo, ¿cuál es el eje temático dentro de una carta formal? Un pedido, una solicitud. ¿Cuál es el eje temático en un texto de opinión? Expresar una opinión de manera equilibrada, racional, argumentada, ¿sí? En cada caso voy a tener un objetivo que va a estar relacionado con la expresión, con un eje, con la expresión de un tema, y también para alcanzar el objetivo enunciativo final, que es vincularme con un auditorio a quien me estoy dirigiendo para cumplir un objetivo en particular, voy a tener que disponer un diseño, un discurso, una dimensión retórica específica que me va a permitir lograr una cierta eficacia en eso que estoy buscando. ¿Se entiende? A la hora de analizar los textos es importante considerar no solo qué quiero decir, el contenido de lo que quiero decir, sino también la forma, el aspecto que eso que quiero decir debe cobrar para lograr de algún modo acercarme al auditorio a quien me estoy dirigiendo. Hay una ciencia
¿sí? Dentro de los estudios del lenguaje que analiza específicamente esta forma y que es la retórica. La retórica es una disciplina transversal a distintos campos del conocimiento que se ocupa de estudiar y sistematizar cuáles son los procedimientos que podemos utilizar a la hora de intentar persuadir a nuestro auditorio. Esto es, cada vez que nosotros nos comunicamos, sea cual sea el género que estemos constituyendo, sea cual sea el ámbito en el que nos estamos dirigiendo, cada vez que nos estamos comunicando estamos, aunque sea levemente, persuadiendo o tratando de persuadir a nuestro auditorio, ¿sí? La retórica, desde hace 2500 años, estudia a través de qué reglas, con qué recursos podemos lograr esa persuasión. ¿Qué es la persuasión en definitiva? Esta intención de acercarnos, decíamos, al auditorio, de construir una empatía que lleve al auditorio a acercar su parecer al nuestro. No vamos a cambiarle la forma de pensar, pero quizás logremos producir un acercamiento. A veces hay usos del lenguaje, hay vocabularios que yo elijo para lograr esa persuasión, ¿sí? Porque, aunque sea levemente, todo acto comunicativo es persuasivo. Eso es importante tenerlo en cuenta. De algún modo, lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta intención persuasiva es empezar a discutir, comprender cuáles son los alcances que puede tener aquello que nosotros estamos diciendo. A veces no somos conscientes del carácter, la influencia que puede tener aquello que nosotros estamos transmitiendo. Y es importante que desnaturalicemos, ¿sí?, esa incidencia que puede llegar a tener nuestro discurso, nuestro enunciado, nuestro texto en el auditorio. Es importante que desnaturalicemos eso para empezar a aprenderlo, ¿sí?, aprenderlo con H, empezar a conocer las reglas que lo rigen para poder capitalizar el funcionamiento. La retórica tiene, si quieren, dos dimensiones. Por un lado, todo discurso, todo enunciado, todo texto tiene una dimensión retórica y esto implica organizar ese enunciado de una manera determinada para que sea eficaz. ¿Qué tengo que hacer para organizar la dimensión retórica? Tengo que elegir el vocabulario que va a ser más cercano a mi auditorio en función de los objetivos enunciativos que yo persiga y además tengo que ser cuidadoso con la coherencia y la cohesión que le voy a dar a mi texto. Esto es, la unidad de tema y la unidad de forma. ¿De qué modo necesito yo organizar aquello que voy a decir para que sea inteligible en cuanto a los temas que aborde, no saltar de una cosa a la otra? Y por otro lado, ¿de qué modo necesito mantener la forma, mantener los aspectos, ¿sí?, formales, gramaticales, enunciativos, ordenados para que haya una cierta homogeneidad, una cierta unidad en aquello que planteo? Eso hace a la dimensión retórica, ¿sí? No solo ordenar los temas, respetar la estructura de los párrafos, cada vez que cambio de tema, cambiar de párrafo, sino también mantener una unidad en cuanto a una unidad de acción y una unidad de sujeto, una unidad de la voz narradora y una unidad de tiempo eje, un uso de conectores, ¿sí?, que me permitan anticipar la estructura de lo que voy a estar contando. Entonces, si yo tengo que desarrollar un determinado tema, informar acerca de algún acontecimiento, puedo decir para comenzar, por un lado, por otro, finalmente, ¿sí? No sabemos de qué se trata el texto, pero a partir del uso de conectores ya nos ordenamos, nos resulta más fácil de producir y también de leer, ¿sí?, de dar a conocer y también de interpretar. Eso hace a la dimensión retórica del lenguaje. Ahora bien, tenemos otro aspecto de la retórica que tiene que ver con algo que estudia específicamente esta ciencia del lenguaje, que es la figura retórica, ¿sí? Hay una serie de operaciones retóricas que yo puedo hacer para condensar sentidos. En la medida en que yo quiero incidir en mi auditorio, ¿sí?, para persuadirlo, aunque sea levemente, yo elijo un determinado vocabulario,
elijo una determinada voz narradora, elijo unos conectores, una forma, generar un tono que van a dar un clima que va a hacer que mi texto sea más eficaz. En eso que yo elijo, puedo hacer pequeñas transformaciones, puedo darme pequeños permisos que a mí me den lugar a condensar determinados sentidos que quiero producir. Puedo producir pequeños giros, ¿sí? Al elegir una palabra, por ejemplo, inesperada, al sustituir una palabra por otra, ¿sí? Al elegir una palabra no tan frecuente que facilite el acceso a la información que yo quiero poner a disposición. ¿Se entiende? Las dos operaciones retóricas que yo puedo realizar para producir estas condensaciones o estos desplazamientos de sentido son aquellas que tienen que ver con la sustitución de un elemento esperado por uno inesperado y la adjunción, añadir algún elemento, ponerlo en competencia para que funcione en esta acción de condensación como un catalizador de esa operación que yo trato de producir. A veces cuando sustituyo, ¿sí?, los elementos esperados por inesperados, puedo incurrir en, no le vamos a decir errores, pero sí en inadecuaciones a nuestro contexto, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de sustituir porque quizás quisimos dar una idea y en ese dar una idea se nos desbordó la palabra que elegimos para reemplazar o la frase que elegimos para reemplazar. Vamos a poner un ejemplo más moderado y un ejemplo completamente inapropiado, ¿sí? Para que quede claro. Cada vez que yo manipulo la dimensión retórica y que reemplazo una palabra esperada por una palabra inesperada, estoy produciendo un giro, ¿sí?, en el cómo, ¿sí?, de aquello que estoy transmitiendo. Estoy produciendo un giro de sentido y ese giro puede ser beneficioso o puede ser absolutamente perjudicial para mí, ¿sí?, que estoy tratando de lograr un cierto clima, estoy tratando de persuadir, de producir un acercamiento. No quiero escandalizar, no es mi objetivo, estoy en el ámbito académico. Lo que quiero es producir empatía. Tengo que ser cuidadoso entonces. Dos ejemplos de titulares televisivos para que tengamos en cuenta. En lugar de decir que en el Senado 2 senadores discutieron, un medio televisivo tituló "Terremoto en el Senado". ¿De qué estaba hablando? ¿De un fenómeno sísmico este titular? No necesariamente. Estaba hablando de una discusión, pero lo hacía a partir de la sustitución de la palabra discusión por la palabra terremoto para producir una cierta condensación, un cierto efecto de sentido. En el ámbito académico, más todavía que en el televisivo, si es que esto se diera, debemos ser cuidadosos con las palabras que utilizamos para producir estas condensaciones retóricas. Pero esto de ser cuidadosos no quiere decir que no las podamos utilizar, de ahí que pongamos el ejemplo. Vamos a dar el ejemplo de un caso absolutamente inapropiado que se dio hace varios años en otro medio televisivo, en el que querían informar respecto de que una persona que había sido elegida reina del maíz se había electrocutado, ¿sí? En lugar de titular de esa manera, lo que eligió el medio fue decir "se hizo pochoclo". Imagínense el impacto para la audiencia, pero también el impacto para la familia, que enseguida inició acciones legales, ¿sí?, por considerar que era un uso absolutamente ofensivo, cosificador, prejuicioso. Digo, para que vean dos ejemplos que salen del mismo medio, del medio televisivo, dos giros que podemos producir a partir de la sustitución de un elemento esperado por uno inesperado y cómo en un caso podemos lograr una reacción relativamente moderada de nuestro auditorio y en otro caso podemos producir un efecto absolutamente negativo que a quienes más va a perjudicar es a nosotros mismos. ¿Cuáles son las figuras retóricas, estos reemplazos más frecuentes que podemos utilizar nosotros dentro de lo que es el lenguaje académico? Tenemos las dos grandes
figuras retóricas, la metáfora y la metonimia, que trabajan por la sustitución, como decimos, de un elemento esperado por uno inesperado, ¿sí? Pero mientras que la metáfora sustituye, ¿sí?, un elemento cualquiera por otro cualquiera, la metonimia elige algún elemento asociado para particularizar. Por ejemplo, en lugar de hablar de la niñera, habla de la mano que mece la cuna, ¿sí?, como un fragmento de la misma idea, pero siempre asociado al mismo mundo. Para poner un ejemplo de estas dos grandes figuras, tenemos un texto que ustedes pueden leer en el libro de actividades, que es un fragmento del discurso que dio el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, en el Senado en el año 2004, en donde se dirigía a un grupo de intelectuales que formaban parte de un encuentro que se estaba realizando, en el año 2009, que se estaba realizando justamente en este Palacio Legislativo. Veamos un ejemplo de metáfora, ¿sí? Les leo un fragmento y ustedes me dicen cuáles son las metáforas que podemos encontrar allí. La vida ha sido extraordinariamente generosa conmigo. Me ha dado un sinfín de satisfacciones más allá de lo que nunca me hubiera atrevido a soñar. Casi todas son inmerecidas, pero ninguna más que la de hoy. Encontrarme ahora, aquí, en el corazón de la democracia uruguaya, rodeado de cientos de cabezas pensantes. Cabezas pensantes a diestra y siniestra, cabezas pensantes a troche y moche. ¿Se acuerdan de Rico McPato, aquel tío millonario del Pato Donald que nadaba en una piscina llena de billetes? El tipo había desarrollado una sensualidad física por el dinero. Me gusta pensarme como alguien a quien le gusta darse baños en piscinas llenas de inteligencia ajena, de cultura ajena, de sabiduría ajena. Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos coincida con mis pequeños saberes, mejor. ¿Cuáles son las metáforas que encontramos? Tenemos, por un lado, esta idea de estar reunidos en el corazón de la democracia uruguaya. ¿Dónde estamos? En el Palacio Legislativo. ¿Y qué se hace allí? Se sancionan las leyes. Las sanciona un parlamento, un grupo de personas. Los parlamentos son la base de los sistemas democráticos, ¿sí? Al menos en el modelo que nosotros tenemos en los países latinoamericanos, que tiene a su vez como antecedentes las democracias de los estados nacionales del siglo XIX europeo y a su vez de la democracia romana de los primeros siglos antes de Cristo. En ese ordenamiento, en esa democracia, lo que tenemos es un corazón, ¿sí?, un corazón que de algún modo es la metáfora de aquello que da vida, que mantiene viva la democracia. Es más eficaz decir nos encontramos en el corazón de la democracia antes que decir nos encontramos en el Palacio Legislativo, nos encontramos en el Senado. Es más eficaz para darle carácter emotivo, para producir este acercamiento con el auditorio, ¿sí? Y luego habla de cabezas pensantes. Define a los intelectuales como cabezas pensantes. Es una metáfora y es una metonimia, ¿sí?, porque de algún modo es la sustitución de un elemento esperado por uno inesperado, pero esa metáfora se realiza a través de una operación metonímica de contigüidad. Ahora, ponemos otro ejemplo, otro fragmento del mismo discurso. Les leo entonces y ustedes me dicen cuáles son las metonimias. Si miran para el costado, van a encontrar seguramente algunas caras conocidas, porque se trata de gente que se desempeña en espacios de trabajo afines, pero van a encontrar muchas más caras que les son desconocidas, porque la regla de esta convocatoria ha sido la heterogeneidad. Aquí están los que se dedican a trabajar con átomos y moléculas, y los que se dedican a estudiar las reglas de la producción y el intercambio en la sociedad. Hay gente de las ciencias básicas y de su casi antípoda las ciencias sociales, gente de la biología y del teatro, de la música, de la educación, del derecho y del carnaval. Y en tren de que no falte nada, hay gente de la economía, de la macroeconomía, de la microeconomía, de la economía comparada y hasta alguno de la economía doméstica.
todas cabezas pensantes, pero que piensan en distintas cosas y pueden contribuir desde sus distintas disciplinas a mejorar este país. Tenemos una lista de metonimias maravillosa, ¿sí? Yo conté más de 13 metonimias distintas. ¿Por qué? Porque lo que hace en este caso el emisor, el locutor, si quieren, es enumerar las distintas subcategorías en las que podemos dividir a las personas que participan de ese encuentro. Entonces habla de quienes trabajan con átomos y moléculas y quienes se dedican a estudiar las reglas de la producción y el intercambio. No dijo físicos y economistas, habló directamente de los objetos con los que trabajan para que desaparezcan los motes, ¿no? Desaparezcan las palabras justamente que pueden categorizar no solo una disciplina, no solo un área de trabajo, sino también algo que dé lugar al prejuicio, ¿no? Si yo sé que van los de tal área, que se llama de tal manera, me cuido más o no voy. ¿Se entiende? A veces las metáforas, las perífrasis, las metonimias ayudan a producir estos acercamientos de los que hablábamos. Hay otras figuras retóricas que también podemos utilizar moderadamente, equilibradamente en nuestro lenguaje académico, como son la sinécdoque, la hipérbole y la lítote y el oxímoron, ¿sí? La sinécdoque es la asociación de distintas palabras que me ayudan a trabajar en proximidad los conceptos. Es una forma de la metonimia. El ejemplo de la mano que mece la cuna sería una. La hipérbole es la exageración por lo máximo y la lítote la exageración por lo mínimo, ¿no? Vinieron todos, no vino nadie. Me muero de amor, ¿sí? El oxímoron es la creación de una nueva realidad a partir de la combinación de elementos opuestos. Nosotros les pusimos en el material de trabajo un ejemplo extraído de un libro de Baudelaire en el que habla de dulzuras horrendas, ¿sí? Una dulzura horrenda sería una realidad que surge de la combinación de dos opuestos que lo que hacen es permitir el nacimiento de una nueva figura que no existiría si esos opuestos no se hubieran combinado, ¿sí? Hay otras desviaciones retóricas que no son necesariamente sustituciones de una palabra esperada por una inesperada, pero que podemos considerar desvían también el sentido de lo que estamos diciendo. Y en esas figuras tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con el humor. La ironía, la parodia, funcionan para desviar el sentido. ¿Cuál es la precaución que tenemos que tener? El humor aleja. El humor rompe la empatía. Hay un ensayo de un filósofo francés de principios del siglo XX, Henri Bergson, que se llama La risa. Es un ensayo acerca del carácter de lo cómico. Es muy interesante ese texto. Bergson ha sido estudiado en muchas de las universidades latinoamericanas, muchas de las universidades argentinas en particular. Lo que hace Bergson en ese texto es plantear que cada vez que yo me río, me estoy riendo de alguien. Eso de reírse con alguien es algo que se inventó en algún momento, pero que no es real. No solo a nivel lingüístico, sino a nivel simbólico en general. Toda risa, dice Bergson, es negativa. Pónganse a pensar lo que se plantea siempre en los chistes. Siempre el chiste deja en ridículo a alguien, sea o no intencional esa búsqueda del ridículo. La ironía, en particular, es algo que aleja mucho. Ser cínico, ser irónico en el lenguaje es algo sumamente peligroso, lo voy a decir así, porque a veces puedo producir un efecto indeseado, justamente porque la ironía rompe la empatía, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Y a vos qué te parece? Quizás la persona que me preguntó cómo estaba realmente estaba interesada en lo que yo le podía comunicar. Y mi respuesta, irónica, cínica, aleja cualquier posible empatía. Yo lo que hice fue alejar definitivamente, producir un corte, ¿sí?, con ese interlocutor con el que perdí todo contacto. ¿Se entiende? La misma minuciosidad tengo que tener en los textos académicos. Tengo que ser muy cuidadoso con el ingreso del humor,
¿sí? Sospechen del humor, sospechen todavía más de las personas que usan el humor como una forma de defensa y de alejar justamente a los interlocutores. En el ámbito académico, si quieren, en particular. En el material de trabajo incluimos 3 tapas de diarios para que ustedes analicen distintas construcciones retóricas, distintas valoraciones del uso de lo discursivo para tratar de condensar sentidos. Hablamos de 3 tapas, una del diario Crónica, otra de Clarín y otra de Página 12, que anuncian la elección del Papa Francisco, ¿sí? Y Crónica elige decir Francisco nuestro Papa, Clarín Papa argentino y Página 12 Dios mío. En esos 3 titulares podemos analizar esta serie de recursos retóricos que nosotros vimos quedan a disposición del auditorio a la hora de interpretar cuáles fueron las intenciones del emisor y además cuál va a ser la importancia que ese texto, que ese enunciado va a tener para sí. Estamos a través del titular conociendo el carácter, la política, el modo de pensarse a sí mismo de cada uno de estos periódicos. Uno que se quiere constituir desde un lugar más en primera persona, ¿sí? Más empático, tratando de construir un nosotros inclusivo. Otro que está tratando de plantearse casi como en una lectura de lo internacional, ¿sí? Como un organismo que mantiene el equilibrio, que no se emociona, ¿sí? Simulando una falta de emoción, lo digo a propósito, simulando. Y el otro, Dios mío, haciendo un juego, si se quiere, con una lectura no solo acerca de lo que es este acontecimiento en particular, sino con este tipo de acontecimientos y el tipo de implicancias que pueden tener para nuestro país. ¿Se entiende? De la elección del vocabulario, en tan poquitas palabras ya podemos conocer el encuadre y desde dónde se piensa cada uno. También elegimos una publicidad, en este caso de Citroën, en que podemos ver un auto, ¿sí? Es una publicidad que está realizada en un aeropuerto, es un specific site publicitario, un auto que tiene abierta la puerta del baúl, ¿sí? La quinta puerta, y adentro del auto ingresa todo el equipaje que pasa por la cinta de equipaje. Si tuvieron alguna vez la oportunidad de ver la cinta de equipaje, es una cinta sin fin, ¿sí? Entonces la imagen que nosotros tenemos es la de un auto en el que entra un sinfín de maletas, ¿sí? Entra un sinfín de equipaje. ¿De qué podríamos hablar? Bueno, de la capacidad del auto, del potencial que tiene, de la buena relación entre disponibilidad, calidad, precio, pero también podríamos hablar de cuánto consumo innecesario, ¿no? Cuántos objetos que se acumulan sin sentido, cuánto consumo sin fin hay en nuestra sociedad. Para analizar el valor de las figuras retóricas, les proponemos la lectura de un texto de nuestra bibliografía obligatoria que firman Wellick y Warren, 2 investigadores que analizan justamente las cadenas que se pueden producir dentro de lo que son estas figuras que permiten condensar sentidos y generar incluso relatos complejos de un alto carácter metafórico, como son específicamente los mitos. ¿Qué es un mito? Es un encadenamiento de figuras retóricas, ¿sí? Es una combinación infinita de metáforas. Piensen, por ejemplo, pensemos si quieren, en el mito del Minotauro. El mito del Minotauro plantea una realidad en la que el Minotauro decreta, ¿sí? Devora a 7 personas que son enviadas como prisioneras desde Atenas, ¿sí? Y eso lo hace como un tributo al rey Minos, al rey cretense. ¿De qué está hablando este mito? Este mito llegó a ser una metáfora tan compleja, tan lejana de la realidad de origen, que hemos perdido el vínculo con el episodio histórico particular que lo inspiró. Pero hay un episodio histórico y en realidad ese Minotauro que devora a las personas que vienen de Atenas es de algún modo la metáfora, ¿sí? Que simboliza los impuestos que
Creta le cobra a otras ciudades de Grecia. ¿Ven qué horrible es el mundo sin arte? Nadie se acordaría de ese episodio si no se hubiera inventado dentro de la estructura del saber popular el mito. De algún modo, el arte, en general, más allá de la disciplina, permite articular metáforas que enriquecen la mirada que también tenemos del mundo. El arte puede servir para embellecer, en algún momento ese fue el gran compromiso, y también puede servir para hacer evidente, para visibilizar algo que está siendo escondido, está siendo marginado, está siendo negado por otros ámbitos de la sociedad. Tengan en cuenta este valor de lo artístico y considérenlo también a la hora de producir ustedes dentro de las distintas disciplinas artísticas. Como cierre les proponemos, como siempre, una pregunta para el examen. Definan el concepto de figura retórica, ¿sí? Y traten de ejemplificar cada una con el material que tienen en el libro de actividades y lo que vamos viendo en las distintas clases. Y además, nos interesa que traten de ensayar una respuesta en relación con cuál es la importancia de la retórica en la producción de textos, en particular de los textos académicos, siempre teniendo como objetivo final la construcción de una visión autónoma y de un pensamiento crítico que nos permita empezar a jerarquizar los materiales con los que nos vinculamos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.